pues la honra y la gloria es de Él. Él es el que nos permite el privilegio, Él es el que nos asigna la responsabilidad, y definitivamente que es de mucho agrado, es de mucha bendición estar muy de mañana con el propósito de compartir la palabra, de nutrirnos de la palabra de Dios, y también de llevar este mensaje a cada uno de los hermanos, de los amigos que están pendientes de este programa que la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto en su visión y con el propósito de cumplir la palabra, de cumplir el llamado, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura, de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Estamos acá. Hay una responsabilidad de parte de Dios asignado a la iglesia de predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Hay una comisión divina, hay una comisión encomendada por nuestro amado Dios, y estamos en este momento con ese propósito de llevar esta palabra a cada uno de ustedes. Para nosotros es muy agradable compartir el mensaje. Para nosotros, como Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, es una alegría compartir el mensaje de salvación, compartir buenas noticias, y lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro apóstol Daniel Antonio Rodríguez es una bendición. Llevar este evangelio, buscar todos los medios, todas las alternativas para que la gente tenga la oportunidad de escuchar buenas noticias en medio de un ambiente contaminado, en medio de una sociedad con noticias negativas, noticias que realmente no fortalecen el alma. Y aquí les traemos noticias de salvación, aquí les traemos noticias muy buenas, noticias que van a edificar su alma, noticias que le van a preparar para la eternidad. Y esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Conocer noticias que nos van a dar alegría, que nos van a dar esperanza, porque estas noticias sí alegran el alma. Estas noticias sí alegran el alma, generan gozo en nuestra alma. A veces el ser humano está pendiente de las noticias que más bien entristecen, que enlutan familias, que causan tristeza desmedida a raíz de la desgracia de otros, porque el mundo así es aquí, el mundo está contaminado de maldad, pero en medio de ese mundo contaminado de maldad está la iglesia del Señor, llevando esperanza, a través de esta palabra que es una palabra de vida, es una palabra de salvación, es una palabra de mucho gozo para todos. Aleluya. Yo quiero compartir en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado, porque el privilegio es de nosotros. Él nos da la bendición de levantarnos con el ánimo de seguir adelante, de levantarnos, de poder respirar, de tener vida, de soñar que un día vamos a estar en la eternidad con Cristo. Él es el que nos da este privilegio. Yo quiero compartir el tema la mansedumbre. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu que nosotros logramos ver en el libro de Gálatas capítulo 5. La mansedumbre es fundamental en el cristiano. Es fundamental porque es un llamado divino. Es parte de lo que debe de aflorar en nosotros, y por eso es importante conocerla.
y ver de qué manera nosotros podemos ir caminando hacia ese sendero, acercarnos cada día a la meta de ser mansos, de estar llenos de mansedumbre. Aleluya. Dios está presto para bendecirnos y para ir formando el carácter que verdaderamente debemos tener, porque la verdad que aún no hemos logrado lo que Dios quiere que tengamos en lo que seamos todavía. Pero estamos en ese proceso. Cada día es una nueva oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude para ser como Él quiere que nosotros seamos. Cada día es una oportunidad. Y hoy es un día maravilloso. Este es el día que hizo el Señor para nosotros, porque mañana no sabemos. Mañana no sabemos, pero hoy sí. Este es el día donde hay que tomar decisiones a favor de nuestra alma. Aleluya. Quiero leer un pasaje en el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de leer, quiero orar a Dios para que Él, en su infinita misericordia, se glorifique y que este mensaje sea de mucha edificación para todos ustedes y para mí también, porque la palabra es para todos. La palabra es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y tu bendita misericordia. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado. Es un privilegio, Señor, que nos concedes a cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, para que en esta mañana puedas usarme como instrumento de bendición para cada uno de los televidentes. Señor, que seas tú que hables a través de mis labios para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el capítulo 12, verso 3 del libro de Números, dice la palabra del Señor. Capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Es interesante ver cómo en la Biblia nos habla de un varón de Dios que adquirió esta característica. Un varón de Dios que adquirió este carácter. Y el Señor lo inspiró esta palabra con el propósito de que nosotros nos diéramos cuenta que sí podemos adquirir ese carácter. Moisés era un hombre muy manso. Y la Biblia nos dice que era más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Eso implica que era un hombre que realmente buscó de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la palabra mansedumbre? La palabra mansedumbre es una disposición mansa. La palabra mansedumbre habla de ser afable, de ser gentil, y habla incluso de sufrir. Según el origen de la palabra griega, el origen de la palabra mansedumbre, una persona mansa es aquella que es capaz de sufrir por la causa de otro, es capaz de evitar conflictos, es capaz de dejar que Dios obre
obre, es capaz de sufrir por causa de otro. Y ese carácter lo tuvo Moisés. Y obviamente nuestro modelo perfecto que es Jesús. Una persona mansa se encarga de apaciguar las cosas. En virtud de echarle leña al fuego, trata de apagar las brasas. Una persona mansa es una persona que busca las estrategias para que por su causa no hayan dificultades. Entonces, Moisés adquirió ese carácter. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra, que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad. No es ser débil, sino más bien ser manso es sinónimo de fortaleza. Porque eso implica tener la capacidad de tener control sobre uno mismo. Tampoco significa la palabra mansa que en nosotros no hayan situaciones internas adversas. Definitivamente no. A la persona mansa usualmente en forma diaria hay muchas situaciones que están tocando nuestro carácter y que de alguna manera nos está golpeando nuestra alma a diario. Pero la persona mansa tiene esa capacidad, esa fortaleza dada por Dios de tener control sobre sí mismo, de darse cuenta que hay situaciones que es mejor callar y que hay que reposar en Dios para que Él tome el control. Cuando uno mira a una persona con mucha mansedumbre, no es que esa persona no tiene adversidades, sí las tiene, claro que las tiene. Ustedes ver una persona con mansedumbre, tal vez aparentemente se ve que vive en paz, que tiene paz, pero siempre hay adversidades que se están soportando. Aleluya. Entonces, es básicamente la capacidad de sobrellevar la tormenta sin perder el control. A veces hay adversidades fuertes que están atacando nuestra alma. Y cuando alguien tiene el carácter de mansedumbre, sabe reposar en Dios y deja que las cargas las maneje el Señor y que Él tome el control. Y no reacciona en las adversidades, sino que reposa en Dios. Y cuando hemos adquirido ese carácter de entender que hay que confiar en Dios y que Él se encarga de todo. Aleluya. No es fácil, no es nada fácil, pero los cristianos, los embajadores de Cristo aquí en la tierra, tenemos la obligación de luchar para ser mansos. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 5:5. Hay una palabra especial a través de este pasaje, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Que hay promesa. Hay promesa para los mansos. Eso significa que nuestro Dios
va a premiar al que adquiere este carácter. Lo va a premiar. Y dice que son bienaventurados los mansos. Dice que son dichosos. Dice la palabra que los bienaventurados son felices. Entonces, nos corresponde a nosotros luchar para poder adquirir ese carácter. Es nuestra responsabilidad, es nuestra lucha. Sabemos que no es fácil, de eso estamos convencidos, porque tanto en la vida secular como en la vida espiritual, nada es fácil. Es asunto de poner todo en las manos de Dios, pedirle sabiduría y gracia a Él en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, y Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios tiene el control y es importante acudir como lo hacía el salmista David. David llegó un momento que él se dio cuenta que era necesario consultar a Dios para toda decisión. Entonces en el proceso a adquirir el carácter de mansedumbre, hay que pedirle a Dios en oración cada día para que nos ayude a ser mansos. Y no crea que adquirir el carácter de ser manso es que Dios se lo va a dar de repente. Hoy amaneció y ya nosotros vamos a ser mansos. No, para nada. Hay un proceso de preparación, hay un proceso de prueba, y ahí vamos a ver la formación del carácter. Lógicamente hay que orar mucho para decirle a Dios que nos dé fortaleza y nos ayude a seguir el ejemplo que Él tuvo. Porque Jesús, Él fue manso, aun cuando sus verdugos lo ofeteaban, sus verdugos lo golpeaban, sus verdugos le escupían la cara, sus verdugos le colocaron una corona de espinas. Todo eso provocaba dolor, provocaba sufrimiento en el cuerpo y en el alma, pero él no perdió el carácter. Eso es tener control en situaciones adversas. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder tener el control en cada una de las adversidades que enfrentamos. Pero Dios tiene el control y no tengamos temor. Pidámosle a Dios con sabiduría, pidámosle a Dios que nos ayude a ser mansos y que nos dé la fortaleza al momento de la prueba, porque la prueba va a venir. La única forma de conocer que hemos avanzado en nuestra vida espiritual va a ser a través de la prueba. Eso es en todo, hasta en la vida secular hay un proceso de prueba para darnos cuenta que realmente nosotros estamos preparados para cierta situación. Entonces en la vida cristiana igual, no es que ya soy manso, no, es un proceso de preparación que Dios lo hará en cada uno de nosotros. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos permite prepararnos. Mateo 11:29. Dice el Señor en su palabra, a través de este pasaje: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué interesante, mire qué interesante. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender del Señor. Él es nuestro modelo perfecto. Él lo es. Él es quien nos da el ejemplo. Por eso en una oportunidad le dijo a los discípulos, ejemplo les he dado. Porque Él siempre iba adelante. Porque siempre dio ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir del Señor? Contrario o en contra de Él, nada. Él nos manda a hacer cosas que Él ya hizo. Y más, hizo más de lo que nos toca hacer a nosotros. Aprendamos de Él. Nosotros tenemos que ir aprendiendo el carácter de Cristo. El apóstol Pablo, en una oportunidad le dijo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso implica que el apóstol Pablo había adquirido ese carácter de mansedumbre. El apóstol Pablo había entendido, había pasado el proceso, y había adquirido el carácter de Cristo. Ahora, la gran pregunta, ¿Pablo adquirió este carácter de un día para otro? No, fue un proceso. Fue un proceso de preparación y un proceso de prueba. De tal manera que en un momento que él, lo único que le interesó era cumplir con el mandato divino independientemente que eso causara incluso su muerte. Y él murió, no de la forma como él hubiese querido, pero él no se salió de las instrucciones establecidas por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él adquirió un carácter. Lógicamente en el caminar uno comete errores, pero Dios va perfeccionando. Pero al final, él sabía que su corona muy pronto venía para él. Porque había adquirido ese carácter. Entonces el Señor es claro en su palabra. Es claro. Nos llama a que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y vuelvo a lo anterior. ¿Será que Jesús no atravesó adversidades? Sabemos todos que sí. Al momento de que Él iba a empezar su calvario, Él oró al Señor, Él oró al Padre, y le dijo, Padre, si es posible, quítame este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque él sabía que su alma y su cuerpo iban a sufrir dolor, fuerte dolor, pero su carácter de mansedumbre le permitió no negarse a entregar su vida por amor a nosotros. El apóstol Pablo, de igual manera, por predicar el evangelio, él ofrendó su vida, pero había adquirido un carácter después de que en su antigua vida era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los santos, pero adquirió el carácter, aprendió del maestro, aprendió de Jesús. Entonces a nosotros nos corresponde aprender de Jesús.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué bonito cuando el Señor nos enseña y nosotros nos damos cuenta de que para caminar por el sendero de la salvación necesario es hacer esto. Cuando el Espíritu Santo viene y nos revela la necesidad de poner por obra la palabra. Y en esta mañana preciosa es importante que usted que nos está viendo por televisión se dé cuenta de la necesidad de entregar nuestras almas al Señor. Aleluya. Primera de Timoteo 6:11. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, nos llama el Señor a apartarnos de todo acto negativo. Porque en el pasaje anteriores habla de detalles como que la raíz, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que muchos son extraviados por eso. Entonces, que nos apartemos de cosas como esas. Y que nos encarguemos de seguir estas. Y entre ellas habla de la mansedumbre. Ser manso es un privilegio a raíz de una decisión de seguir las directrices establecidas por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y todos estamos en ese proceso. Los que ya entregamos nuestra vida al Señor estamos en ese proceso de entender, de comprender la necesidad de nuestro Dios. O la necesidad que tenemos nosotros de nuestro Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Y somos nosotros los que necesitamos acercarnos, buscarle, seguir sus pasos para salvación de nuestras almas. Porque la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y es necesario que nosotros obedezcamos su palabra para salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Los mansos pasan por un proceso de formación. Y la formación de los mansos, el proceso inicia en el fuego del altar. Voy a leer aquí algo interesante en este material que tengo. Dice: las piedras más preciosas se forman en medio de grandes presiones y temperaturas. Así los creyentes, los nacidos de nuevo, están en una constante formación en su nueva naturaleza. O sea que hay una formación del carácter. Y esa formación implica entrar al fuego del altar. Normalmente el creyente huye de las llamas purificadoras del altar, puesto que el viejo hombre no quiere ser desmantelado. O sea, las cosas antiguas del viejo hombre están allí, no quieren que se vayan del alma. Aleluya. ¿Dónde estaba? El viejo hombre no quiere ser desmantelado para poner un nuevo carácter en su lugar. Sin embargo, aquellos que se atreven, como el grano de trigo, a caer a tierra y dejar crecer una nueva naturaleza, esto lleva mucho fruto.
Es importante que cuando estemos en el fuego de la prueba, en las llamas purificadoras del altar, no renunciemos a ellas, sino que nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve fruto y mucho fruto. Entonces, los cristianos tenemos que formarnos, sobre todo el que quiera adquirir un carácter de mansedumbre, hay que formarse en medio del fuego del altar. ¿Y qué pasa? Dios nos va a bendecir, que dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya. Aleluya, Dios tiene cuidado de nosotros. Y en eso tenemos que estar claros que Dios tiene el control. Ahora ese carácter de mansedumbre lo vamos a adquirir pasando la prueba. 2 Corintios 12:10 dice la palabra, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Oiga bien, interesante lo que habla el apóstol Pablo en este pasaje del verso 10 del capítulo 12. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. O sea, ese es el fuego de prueba. Poder gozarnos en la adversidad, saber que Dios está haciendo un proceso de cambio de carácter en nuestra vida. Aleluya. Y eso lo hacía por amor a Cristo, porque Él realmente quería alcanzar su salvación. Entonces el proceso de formación de los mansos es pasar por el fuego, por la prueba. Y al final el resultado que tengamos va a determinar si aprobamos la prueba o no la aprobamos. Y ese es el otro paso, es también en el servicio a Dios, en medio del servicio a Dios. Es imprescindible, voy a leer un apartado acá. Es imprescindible la relación en el medio cristiano para una formación integral, por lo que el servicio congregacional es el taller donde se logra comprender la realidad de un ser interior viciado, enfermo y pactado. Todos los que llegamos al Señor hacemos un nuevo pacto, un pacto de renunciar a la vida antigua y permanecer en la vida nueva. Un acuerdo, un trato con Dios. Dios nunca rompe los tratos. A veces nosotros somos los que rompemos los tratos. Una decisión de servir a Dios. De servir a Dios. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, Efesios capítulo 4, verso 2 dice, en toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La iglesia o la congregación donde nos reunimos es básicamente un hospital de muchos enfermos con diferentes tipos de enfermedades, con la diferencia de que no es específicamente para tratar enfermedades del cuerpo, aunque sí se trata de enfermedades del cuerpo, porque Dios es tan maravilloso que hace milagros, hace sanidades perfectas. Pero el aspecto fundamental es tratar enfermedades que tienen que ver con el alma, porque la prioridad de nuestro amado Dios es salvar nuestra alma. Entonces,
en ese proceso de servir a Dios, ahí viene la salvación del alma. Ahí viene el proceso. En medio de la adversidad, es el proceso para adquirir el carácter de mansedumbre, se da en medio de la adversidad. Cuando vienen esos vientos huracanados, en otras palabras, cuando las situaciones están difíciles, ahí en medio de la adversidad, ahí se prueba el carácter de mansedumbre. Y nosotros podemos ver el caso pues de aquellos hebreos que habla del libro de Daniel capítulo 3, versos 16 Daniel del capítulo 3, verso 16 en adelante, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos querían ser obligados por Nabucodonosor a adorar una estatua y les ofrecieron un horno de fuego si no lo hacían. Y dijeron: no, oh rey, nuestro Dios nos puede librar de ese horno, y si no nos libra, igual no adoraremos esa estatua. Y miren, y aquel hombre se enojó tanto que calentó 7 veces ese horno, los tiraron, y la gloria de Dios se manifestó, que a esos hombres no les pasó nada. Ese es cuando hay formación de carácter, es cuando el carácter ha crecido, es cuando la gente se arriesga a pesar de lo que pase, no cuestionan a su Dios, no se van por otros dioses que no son el verdadero Dios. Hay un carácter, y ahí se forma el carácter de mansedumbre también, en medio de la adversidad. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La adversidad está hecha para formarnos. A ver si realmente hemos avanzado en la mansedumbre, porque luego nosotros en la adversidad a veces aflora nuestro verdadero carácter. Nuestro verdadero carácter. Porque cuando todo está bien no hay problema. Lo interesante es cuando viene la adversidad. Ahí está lo interesante. Cuando viene la adversidad, y que Dios nos ayude para ir adquiriendo este carácter de mansedumbre. Voy a leer un último pasaje. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13. Bendito sea el nombre del Señor. 12 al 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, vístanos de amor. Vístanos de amor. Aleluya. Porque, y mira el verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es importante esto. Dios tiene el buen deseo de prepararnos, de capacitarnos, de que adquiramos ese verdadero carácter para salvación de nuestra alma. La mansedumbre es necesaria, es parte del crecimiento de la iglesia, es parte de la formación de los hijos de Dios. No perdamos de vista la necesidad de adquirir este carácter, y vamos a darnos cuenta que estamos avanzando hacia donde queremos llegar: adquirir la estatura del varón perfecto.
Yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, muchas gracias. Tuya es la gloria y la honra, mi Dios. Eres tú, Señor, quien obras en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor. Ayuda a tu pueblo para que vayamos adquiriendo esta estatura. Vayamos adquiriendo ese carácter de mansedumbre que es necesario en la formación de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor. Bendice a los televidentes. Obra de manera maravillosa sobre ellos, mi Dios. Haz obras creativas en ellos, Señor. Toma tú el control de sus vidas. Que los que aún no te conocen, mi Dios, puedan entender la necesidad de que su alma necesita de ti, Señor. Y los que ya entregamos nuestra vida al Señor, los que ya entregamos nuestra vida a ti, mi Dios, que nos continúes preparando en amor, en mansedumbre, para que podamos, oh Dios, un día alcanzar nuestra ansiada salvación. Estamos en ese proceso por misericordia de ti, Señor, porque a ti te ha placido. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la verdad que ha sido un verdadero placer haber compartido esta palabra. Y si Dios nos permite, vamos a estar nuevamente el lunes a la misma hora. Dios les bendiga a todos.